Buenos días, mi nombre es Blanca Novia, estoy aquí por el caso de mi hijo José Antonio. Desde el día 18 de marzo desde el 2006, que hubo un desembarco del ejército en la vereda del Guaviare, en una vereda del Guaviare. Él estaba cerca de la finca donde estaba mi hijo. Mi hijo se encontraba en esos momentos solo, porque yo estaba enferma, me había ido para el lado de Puerto Rico Meta a hacerme un tratamiento con mi hija, y ese día que llegó el ejército a esa vereda se encontraba el vecino en compañía de mi hijo, y entonces el vecino le dijo a mi hijo: bueno, ya llegó el ejército, váyase para la casa porque usted está solo aquí, es mejor que se vaya para mi casa. Entonces mi hijo quedó de que sí, que al día siguiente él se iba, y pasó ese día y él no llegó. Pasó el siguiente día, tampoco llegó. Ya el día 21 de marzo, el vecino en la mañana fue a ver qué había pasado con mi hijo, y resulta que se encontró con el ejército en mediaciones de las dos fincas y no lo dejaron pasar, él se regresó. Y ese mismo martes llegó un helicóptero como a las 11 y media de la mañana ahí a la finca donde estaba mi hijo. Y entonces el vecino pues quedó más preocupado porque él no había aparecido, y al día siguiente él volvió otra vez de nuevo a llegar otra vez a la casa donde estaba mi hijo, y ya el ejército ya no se encontraba por ahí. Entonces él siguió hasta llegar a la casa donde estaba mi hijo. Allá llegó, encontró todo revolcado, los documentos de mi hijo encima de la mesa del comedor. Y entonces él dijo, pues ahí mismo se dirigió a la Junta de Acción Comunal y reunió varias personas y fueron a buscarlo en alrededor de la finca. No lo encontraron. Hasta llegar al sitio de donde estaba otra vez el ejército, allí encontraron las botas con el número que él calzaba, el número 42, bolsas de suero, mangueras, y la carpa como que donde lo habían sacado a él del helicóptero, estaba todo semiquemado. Y entonces ahí ya él dijo, se lo llevaron detenido de pronto o algo así. Entonces él se fue con otras dos personas a la Macarena, y allá habló con un señor, un militar que dice que es Bocanegra, no le sé el nombre de él. Y entonces él dijo que si no iba ningún familiar, que no daba ninguna información. Entonces en eso ellos se regresaron otra vez, y en ese tiempo pues fue transcurriendo hasta que pasó como un mes, 15 días para llevarme la razón a mí que mi hijo estaba desaparecido. Entonces tan pronto yo recibí la razón que mi hijo desaparecido, me vine con mi hija otra vez ahí al Guaviare y nos dirigimos a la Macarena en compañía del vecino, y allá le pedimos el favor al sacerdote de la Macarena que nos acompañara a la fiscalía. Allá el sacerdote le preguntó al fiscal que cuántos muertos habían entrado en el mes de marzo. Él dijo que había solo uno, el 21 de marzo. Entonces él dijo que le hiciera favor y que le pasara el libro para él mirarlos. Y ahí pasó, pues mi hija primero con el sacerdote lo reconoció, luego me arrimé, pues ustedes pueden entender cómo me puse yo de mirar a mi hijo ahí. Entonces ya el fiscal llegó y cerró el libro, no nos dejó mirar más. Y lo único que me hizo, ¿qué documentos trae usted de él? Y yo le pasé la cédula. Entonces me dijo, esta cédula, él estuvo mirando, comparando con la huella y mirando, y las fotos que le tenían ahí. Entonces él me dijo, esta cédula se queda aquí. Él dejó la cédula allá, yo le había sacado unas copias a la cédula. Y entonces ahí él dijo, me cobraba como 2 millones que por sacarlo de allá, y le dije, yo no tengo esa plata. Entonces me dijo nada, además no lo podemos sacar porque esto hay que hacer un proceso largo. Y entonces pues en mi medio de mi dolor y me gusta de ver a mi hijo ahí, entonces él llegó y dijo, venga mañana, coloque la denuncia. Nos quedamos hasta el día siguiente y fui a colocar la denuncia, ya el fiscal no estaba. Esperamos todo el día y que no estaba, y con eso no la pasó. Entonces ya por ahí vecinos y personas en la calle nos dijeron, eso es mejor que se vayan, y el sacerdote también me dijo, es mejor que se regresen y cuando usted esté más tranquila puede venir a colocar la denuncia. Y hablamos también con el sepulturero y él me confirmó de que ese era mi hijo porque le mostré una foto y nos llevó hasta el cementerio, nos dio el número de la placa donde él estaba enterrado y que él lo había enterrado.
Entonces me dijo, puede irse, cuando usted esté más tranquila puede colocar la denuncia. Pero entonces debido a eso pasaron 2 años y no había puesto la denuncia porque teníamos temor de que nos sucediera lo mismo. Y ya gracias a Dios primeramente y a las organizaciones de derechos humanos que nos han ayudado muchísimo, por medio de ellos ya fuimos a la Macarena y hablamos allá y ya dimos que sí era mi hijo que estaba allí. Y también hablo en unión de todas las víctimas que hay aquí, que ellas están pasando por el mismo dolor y por los procesos que están muy atrasados. Queremos que se agilice más porque cada día sufrimos más, el dolor es más intenso sin saber de nuestros seres queridos. Y ahí hasta el 2010, que fue cuando fue la audiencia en la Macarena, que ahí sacaron a mi hijo, lo trajeron para medicina legal. Acá duró 3 años en medicina legal, fueron 7 años de sufrimiento y de dolor para mí hasta darme cuenta de eso. Y todavía sigue el dolor y la búsqueda por el que tengo desaparecido hace 11 años. No tengo más para decirle y quiero pedirles el favor y en nombre de todas las víctimas que queremos que se limpie el nombre de nuestros hijos y exigirle a los militares que nos hicieron tanto daño disculpas y que se aclare por qué lo hicieron, por qué acabaron con nuestros seres queridos, con las ilusiones que mi hijo tenía. Muchas gracias.